Descubrí por casualidad que mi novia se burlaba de mí y decía que solo me quería como su chico útil. Al día siguiente le corté cada gasto que yo sostenía, le entregué la orden de desalojo y presencié cómo su falsa seguridad se convertía en desesperación absoluta. Soy Enzo, hombre de 35 años. Llevo casi una década al frente de un taller especializado en restauración de motocicletas clásicas a las afueras de Pittsburgh. No es un negocio improvisado ni un garaje cualquiera. De hecho, revivimos máquinas que han pasado entre 40 y 70 años acumulando polvo, Harley Davidson antiguas, Triumph, BSAs, Indian Chiefs, verdaderas piezas históricas que, una vez restauradas, valen más que un automóvil nuevo. El taller huele a metal recién pulido y aceite penetrante. Tiene 3 bahías, 2 elevadores y paredes repletas de catálogos y repuestos. Lo construí desde cero hace 8 años, y actualmente trabajan conmigo 2 personas de absoluta confianza, Matteo, que se ocupa de la parte metálica, y Luca, experto en pintura y cromados. En promedio, una restauración nos lleva 8 meses, y los proyectos suelen costar lo mismo que un coche de gama media. Pero el resultado final es algo que perdura más que su dueño. El negocio va bien, muy bien. Soy propietario tanto del taller como del edificio, conduzco una camioneta totalmente pagada y el año pasado el taller generó unos $240.000 limpios. Dependiendo de la motocicleta y del nivel de restauración, un solo proyecto puede costar entre $30.000 y $60.000. En ese momento teníamos 3 trabajos avanzados, una Chevrolet del 71 encargada por un abogado de Shadyside, una Paneat del 58 que perteneció al padre de un CEO, y una Triumph Bonneville que un cliente había traído desde Texas únicamente para que nosotros la tocáramos. Hasta hace poco, llevaba 4 años de relación con Julia, a quien conocí en una barbacoa. Ella trabajaba en marketing digital. Era atractiva, simpática y, al inicio, parecía una persona razonable. Pero su familia, ese ya era otro nivel. Su padre, Salvatore, era un hombre tranquilo, dueño de una firma contable, y hacía preguntas inteligentes. Pero su madre, Carmela, era la típica mujer obsesionada con mantener un estatus social, como si la vida fuera un catálogo de apariencias. Y su hermana mayor, Rosa, que trabajaba en recursos humanos, me trataba como si yo fuese algo desagradable pegado en la suela de su zapato. Cada cena familiar era lo mismo, comentarios disfrazados de amabilidad sobre lo difícil que debía ser quitarme la grasa del trabajo. Un mes, Rosa me sugirió abrir un Jiffy Lube porque, según ella, era más escalable. 2 semanas antes, había recomendado a Julia que me enviara a un dermatólogo por las manchas de mis manos, sin saber que no eran manchas, sino callos. Y otro día, había mandado un anuncio de empleo para gerente de un Pet Boys, insinuando que sería mi gran salto al mundo corporativo. Julia solo se reía y me decía que no lo tomara en serio. Pero para mí, no tenía ninguna gracia. También tenía esa costumbre irritante de pronunciar motocicleta, como si fueran 2 palabras separadas, como si estuviera explicándole algo a un niño pequeño. Pese a todo eso, Julia siempre me defendía, hablaba bien del negocio y enseñaba fotos del taller a su familia. Yo creía que eso significaba que estábamos construyendo algo sólido. Vivíamos en un apartamento cuyo contrato estaba a mi nombre. Pagaba la renta la mayoría de los meses. También cubría suscripciones que ella misma decía necesitar para el trabajo, Canva, Adobe Creative Cloud, el gimnasio, Spotify Premium, alrededor de $230 al mes. Más adelante descubrí que su empresa tenía licencias corporativas para todo eso. En realidad, las usaba para trabajos freelance que hacía por su cuenta, poniéndose ese dinero directamente en el bolsillo sin decir nada. 4 años enteros escuchando comentarios de Rosa. 4 años soportando las indirectas de Carmela. 4 años creyendo que Julia y yo éramos un equipo. Y entonces llegó el domingo que lo cambió todo. Las cenas en la casa de los Walters, así llamaban al matrimonio, se habían vuelto una rutina. Vivían en un barrio privado, de esos donde todos los autos parecen recién salidos del concesionario. La casa era enorme, impecable, pero con 0 personalidad. Salvatore siempre se portaba bien conmigo. Incluso había trabajado en autos cuando era joven y solía hablarme de un Chevelle del 70 que vendió para pagar la universidad. Entre él y yo, nunca hubo problema alguno. Carmela, en cambio, manejaba la casa como si fuera una monarquía donde ella era la reina absoluta. Todo debía ser exactamente perfecto, las servilletas combinando con el mantel, la mesa puesta de una forma tan específica que parecía un ritual. La cena empezaba a las 3 en punto, si llegabas a las 3:05, era considerado un sacrilegio. Cada vez que me veía, encontraba alguna forma de recordarles a todos que yo trabajaba con las manos, como si eso fuera algo vergonzoso. Enzo, ¿has considerado volver a estudiar? Nunca es tarde para un cambio de carrera. O sacaba a relucir a la amiga de Rosa, Elisa,
que salía con un abogado y acababan de comprar una casa en Sewit Clay. ¿Sabes dónde queda Sewit Clay, Enzo? Preguntaba con ese tono dulce y venenoso. Claro que sabía dónde quedaba. Donde vive la gente que tiene demasiado dinero y muy pocos problemas. Rosa era peor aún. Siempre llegaba con su prometido, Marco, un vendedor de dispositivos médicos que parecía necesitar validar su vida mencionando su nuevo condominio en cada frase. Durante las cenas, me hacía preguntas sobre el taller con ese tono de falsa cortesía que solo sirve para juzgar. ¿Sigues trabajando en motocicletas, Enzo? ¡Qué práctico! Luego miraba a Giulia. Hermana, ¿qué paciencia tienes? Yo jamás podría salir con alguien que llega manchado todos los días. Giulia solía decirle que se callara y me defendía. Yo creía que eso quería decir algo. El domingo en cuestión parecía igual que los anteriores. Llegamos a tiempo. Salvatore miraba el partido de los Steelers, Carmela supervisaba un asado con la rigidez de un general, y Rosa y Marco entraron tarde, como si fuera parte de su marca personal. La conversación era la misma de siempre. Carmela preguntando por el trabajo de cada uno. Rosa dando un discurso sobre la renovación eterna del condominio. Marco hablando del funcionamiento de su embudo de ventas. Yo conversaba con Salvatore sobre una Electra Glide del 67 que estaba armando. Él siempre hacía preguntas reales, si iba a mantener el motor paneado original, si planeaba modificar los carburadores. Pero entonces intervino Marco. Enzo, ¿cuál es tu estrategia de salida? No puedes estar agachándote toda la vida, ¿qué harás cuando la espalda no te responda? Le dije que el negocio y el edificio eran míos. Ese era mi retiro. Pero ¿y la expansión, la escalabilidad, has considerado franquiciar? Insistió. Vendía equipos médicos y creía que todo en el mundo debía funcionar como una cadena multiplicándose. Luego Carmela intervino ella también. ¿Nunca has pensado en aprovechar tus habilidades mecánicas en algo que deje más dinero? Yo respondí con calma. Me va bien. Muy bien. Sin saber que en pocas horas, lo que escucharía en aquella videollamada destruiría esa imagen de equipo que yo creía tener con Giulia. La noche había transcurrido sin sobresaltos hasta que ocurrió algo que, sin saberlo, marcaría un antes y un después. Todo empezó con esa sonrisa tensa que Carmela me dedicó cuando terminó la cena y dijo con suavidad. Por supuesto, querido. Después del café, Salvatore y yo nos quedamos en su garaje. Guardaba algunas herramientas antiguas de sus años trabajando con coches y quería saber si podían servir para restaurar motocicletas. Estábamos revisando una caja llena de llaves viejas cuando Giulia apareció anunciando que iba a la tienda por encargo de Carmela, necesitaba crema para el café de la mañana. Me quedé allí con Salvatore, revisando piezas oxidadas y conversando sobre cómo había cambiado la calidad del metal con los años. Fue una conversación tranquila, sincera, entre dos personas que realmente entendían lo que tenían entre manos. Pasados unos 20 minutos, decidí entrar para recoger mi chaqueta. Vi el coche de Giulia en la entrada. Así que ya había regresado. Crucé la cocina rumbo al armario del pasillo, al pasar cerca del salón, escuché su voz. Estaba al teléfono. La televisión estaba apagada y Carmela debía estar aún en algún cuarto de arriba. Yo no tenía intención de escuchar nada, simplemente estaba caminando hacia mi chaqueta. Pero entonces reconocí la voz de Rosa, puesta en altavoz. Entonces, ¿cuándo vas a dejar de conformarte? Llevas años con ese mecánico, decía Rosa, con ese tono suyo que siempre sonaba a burla. Me quedé congelado. No avancé ni un paso. Giulia soltó una carcajada. Ay, Rosa, lo sé. Mamá vive preguntándome cuándo voy a tomar en serio mi futuro. Sentí que el estómago se me hundía, pero seguí inmóvil. Es lindo y todo, pero piensa, continuó Giulia. Yo trabajo en oficina. No puedo llevar a un mecánico a los eventos de la compañía para siempre. ¿De qué va a hablar? ¿Bujías? Hubo otra risa. El golpe vino después. El mes pasado hubo una cena con directores y tuve que casi inventar su ocupación porque preguntaron si era dueño de un taller, contó ella. Dije restauración boutique, intentando que sonara más elegante de lo que es. Soporté esa frase como si fuera un golpe directo. Rosa añadió con su típica suficiencia. Giulia, tú mereces a alguien que esté a tu altura. Que pueda abrir puertas, que conozca gente. Marco tiene un amigo, Vittorio, trabaja en finanzas. Un partidazo. Está soltero. La respuesta de Giulia fue lo que más dolió. Lo he visto. No está mal. Tiene un Tesla y vive en Shadyside con suelos de madera auténtica. No como mi apartamento, ya sabes. Rieron las dos. Y Vittorio usa colonia más cara que toda la ropa de Enzo junta, siguió Giulia. ¿Enzo siquiera tiene traje? Uno, respondió Rosa. Lo usó en el funeral de su padre hace años. Se rieron aún más fuerte. Yo no me moví. La verdad, añadió Giulia, bajando la voz,
Si sigo con Enzo es por la comodidad del apartamento. Casi no pago nada. Él cubre casi todas las cuentas y el lugar es agradable. Pero a largo plazo, mamá se muere si llego a casarme con él. Y ahí estaba. 4 años reducidos a conveniencia. Lo peor, continuó ella, es que él cree que somos una gran pareja. Me da hasta pena. Rosa soltó una carcajada. Eres terrible, y me encanta. ¿Cuánto más vas a seguir con eso? Hasta que llegue algo mejor. Mientras tanto, que siga siendo un viaje gratis. Aguanté unos segundos más hasta que ellas cambiaron de tema, como si nada. Como si no acabaran de pisotear todo lo que yo había construido. No estaba furioso, más bien sentía un frío calculado. Era como si, por primera vez, todo encajara. Sabía exactamente qué debía hacer. 4 años de domingos en familia, de reuniones, de planes conjuntos. 4 años creyendo que avanzábamos hacia algo real. Una mentira completa. Regresé a la cocina, avisé a Salvatore desde la puerta del garaje que tenía una urgencia en el taller. Se quedó confundido, pero asintió. Me subí a mi camioneta y salí sin dar explicaciones. Durante todo el camino de vuelta, fui determinando cómo terminar aquello de manera eficiente. O con tanto dramatismo como fuese necesario. Todavía no lo tenía claro. Al entrar en el apartamento, me senté en el sofá y empecé a hacer una lista. Si Giulia pensaba que seguiría viviendo a mi costa mientras buscaba una mejor opción, estaba a punto de encontrarse con una lección muy distinta. Abrí el portátil y comencé a escribir. El contrato del apartamento. Estaba solo a mi nombre. Tras el primer año había pasado a ser mes a mes. Legalmente podía entregarle un aviso de desalojo por ser ocupante no autorizada. Suscripciones. Todas estaban en mi tarjeta: Canva Pro, Adobe Creative Cloud, Planet Fitness, Spotify Premium, su seguro del coche. Revisé mis estados de cuenta, pagaba $271 al mes solo por sus cosas. Casi $13.000 en 4 años. Servicios. Electricidad, gas, internet, todo bajo mi nombre. Muebles. Casi todo era mío, excepto su cómoda y ese banco horrible de HomeGoods. Empecé por las suscripciones. Cancelé Canva. Luego Adobe. Después Spotify. Planet Fitness requería una llamada, así que la programé para el lunes. El seguro del coche lo dejaría activo una semana más. Luego, adiós. Cambié todas mis contraseñas, correo, banco, plataformas. Borré cada foto nuestra de mi teléfono. Todo desapareció en minutos. Redacté un aviso de desalojo simple, 30 días para abandonar el lugar. Revisé la ley de Pensilvania, era clarísima. Ella no figuraba en el contrato, así que no tenía derechos como inquilina. En teoría, podía darle 0 días, pero 30 lo hacía incuestionable. Imprimí 2 copias. A las 7, Giulia entró finalmente. ¿Dónde te metiste? Estaban todos preocupados, dijo, dejando las llaves en la mesa. Un cliente tuvo una emergencia. Una Paneat vieja comenzó a perder aceite, respondí sin mirarla demasiado. Me creyó sin dificultad. Se acomodó a mi lado en el sofá y la dejé. No era momento de mostrar mis cartas. Mientras veía el partido, ella revisaba su móvil, seguramente actualizando a Rosa sobre su plan. Nos acostamos temprano. Ella se quedó despierta mirando sus series. Por los insultos que lanzó cerca de las 10, deduje que Netflix ya no funcionaba. El lunes llegué al taller antes de las 6. A las 7 apareció Matteo, encontrándome concentrado en un motor Chevrolet del 72. «Jefe, ¿está bien?», preguntó. Le conté todo con calma. No dijo nada hasta el final. «Era hora», respondió. Nunca me cayó bien. «¿Y por qué no me dijiste nada?», pregunté. «¿Me habrías escuchado?», respondió simplemente. A las 8 llegó Luca. Matteo lo puso al tanto. Su reacción fue directa. «Hermano, te ha usado desde el principio. Quémalo todo». A las 10 llamé a Planet Fitness para cancelar. El sistema automático intentó persuadirme. «¿Estás seguro de que desea cancelar? Su pareja perderá acceso». «Ese es justamente el objetivo», respondí. Luego llamé al seguro y la eliminé de mi póliza a partir del lunes siguiente. Después de terminar con el agente y aclararle, con toda calma, que cualquier cobertura nueva para Giulia ya no tenía nada que ver conmigo, sentí una especie de desconexión automática. Era como si mi cerebro hubiera entrado en un modo frío, práctico, donde solo se ejecutan decisiones sin espacio para la duda. Aproveché mi hora de almuerzo para conducir de vuelta al apartamento. Mientras estacionaba, esa mezcla absurda de familiaridad y cansancio me invadió el pecho, 2 años entrando por la misma puerta, pensando que estaba construyendo algo real. 2 años que ahora parecían un mal chiste. Entré, dejando el aviso de desalojo justo en la encimera de la cocina, bien visible, como si fuera una declaración oficial.
Guardé la copia extra en una carpeta, más por costumbre que por necesidad. Me quedé allí parado, observando el lugar. El silencio parecía más denso de lo normal, como si el apartamento mismo supiera que algo había terminado. Recorrí el espacio con la mirada, ese sofá donde dormí varias veces después de jornadas largas, la mesa donde intentamos cocinar juntos, los marcos de fotos colgados con esfuerzo para que pareciera un hogar compartido. Todo eso, en un solo día, ya no significaba nada. Las pertenencias de Julia seguían esparcidas como si ella fuera un huracán disfrazado de persona, maquillaje tirado como si el baño fuera un probador, los zapatos apilados sin orden junto a la puerta, y ese cartel motivacional absurdo que había colgado sobre vivir tu mejor vida. Cada vez que lo veía me producía un fastidio suave, pero ahora me provocó una risa amarga. Caminé hacia él, lo arranqué sin cuidado y lo tiré al cubo de basura. Ni un segundo de vacilación. Tomé una caja del armario, una de esas cajas que uno siempre guarda por si acaso, y comencé a empacar mis cosas. No eran muchas. Y eso dijo más de nuestra relación que cualquier conversación. Mis fotos, algunos libros que sí me importaban, objetos personales que ni ella sabía que guardaba. Lo esencial ya lo tenía en el taller o dentro de mi camioneta. Era extraño darse cuenta de que, después de 4 años de relación, mi vida cabía en una caja mediana. Mandé un mensaje a Darío. ¿Sigue disponible aquel alquiler en Laurenseville? Necesito moverme ya. Pago tarifa completa. La respuesta llegó en segundos. Sí, ¿qué pasó? Solo respondí, te cuento luego, ¿puedo ir esta noche por la llave? Él, dime la hora. Está vacío. Así era Darío. Habíamos pasado por demasiadas etapas juntos como para que él necesitara explicaciones. Secundaria, fútbol, trabajos de verano, su boda, mi boda frustrada, incluso su divorcio. Siempre fue el tipo de amigo que no exige nada antes de ayudar. A las 2 de la tarde, Julia me escribió. ¿Por qué no funciona Netflix? Yo, debe ser la cuenta. Haz una. Ella insistió, no puedes arreglarlo. Respondí, estoy ocupado. Era surreal ver cómo las prioridades de ella seguían en exactamente el mismo sitio. A las 5 me llamó, dejé que entrara en el buzón de voz. Su tono era una mezcla de desconcierto y exigencia. Enzo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás actuando raro? Llámame. Cuando regresé al apartamento a las 6:30, me encontré con la escena que había imaginado desde el momento en que dejé el aviso en la cocina. Julia estaba sentada en el sofá, con el papel en la mano, el rostro tenso, ojos rojos. No sabía si acababa de llorar, estaba a punto de hacerlo o si estaba preparando un ataque. La televisión apagada, su móvil en la mesa, boca abajo, como si estuviera evitando ver las llamadas que seguro había hecho a toda su red social antes de mi llegada. ¿Qué es esto? Exigió con una mezcla de miedo y rabia. Dejé mis llaves en la encimera, sin dramatismo. Exactamente lo que dice. 30 días. Hemos vivido aquí 2 años, Enzo. Yo he vivido aquí. Tú simplemente has estado, quedándote. Se levantó con el papel arrugándose en su puño. ¿Cómo pudiste? El domingo. Estaba ahí. Escuché todo. A ti y a Rosa. El impacto fue inmediato, su cara perdió color, como si alguien apagase las luces desde dentro. Abrió la boca, pero ninguna palabra salió. 30 días. Necesitas buscar otro sitio. Enzo, por favor, esa conversación no era lo que parecía. Sonó bastante real cuando te reías de mí. Allí se quebró la línea completa de su postura. Las lágrimas comenzaron a caer, y yo solo pude pensar en las veces que me encogí para no incomodarla, en las veces que dejé pasar comentarios de su familia porque creía que ella estaría de mi lado. 4 años de minimizarme para que ella se sintiera más grande. 4 años que no valieron ni una sola defensa de su parte. 30 días, Julia. Lo mejor es que empieces desde ya. Tomé mi bolso del gimnasio. Caminé frente a ella sin detenerme. A su alrededor parecía que el mundo se derrumbaba, pero yo solo avanzaba paso a paso hacia la puerta. Su expresión era de incredulidad, como si estuviera viendo una realidad que jamás pensó posible. Me fui directo a recoger la llave del alquiler de Darío y empecé, desde esa misma noche, a planear mi salida con la precisión de alguien que organiza una operación quirúrgica. El martes comenzó el ataque emocional de Julia. Llamadas temprano, lágrimas en cada mensaje. Yo estaba en el taller ajustando la culata de una Paneat del 69 cuando llegó la primera llamada. La dejé entrar al buzón sin pensarlo. Un mensaje de 3 minutos lleno de súplicas, excusas y frases recicladas sobre malentendidos. No respondí. Para las 3 ya iba por 6 llamadas. La bloqueé. Inmediatamente pasó a escribir desde el teléfono del trabajo. Enzo, por favor, hablemos. No puedes destruir 4 años por una conversación. Solo respondí. 30 días. Empieza a empacar.
Carmela llamó al taller a las 4. Matteo contestó, me miró con una ceja levantada y dijo: «¿Es tu suegra, o algo así?» Le dije que la pusiera en espera. Luego le pedí: «Dile que la llamaré después». Matteo preguntó en voz baja: «¿Lo harás?» «No». Carmela dejó un mensaje con ese tono altivo que usaba cuando algún camarero osaba llevarle el pedido equivocado. «Enzo, Giulia está muy alterada. Echarla así es completamente injustificable. Llámame ya». No lo hice. El miércoles, Giulia apareció en el taller vestida como si fuera a una reunión importante. La vi llegar desde la ventana. Permaneció dentro del coche un minuto entero, podía imaginarla respirando hondo, intentando ensayar las palabras exactas. Cuando entró, Matteo y Luca se detuvieron al instante. El taller quedó en ese tipo de silencio incómodo donde incluso la radio parece demasiado fuerte. «Enzo, ¿podemos hablar?» 5 minutos nada más. No hay nada que hablar. Te quedan 27 días. La conversación con Rosa fue una tontería entre hermanas, nada serio. Estabas de acuerdo con cada palabra. Dijiste que te daba vergüenza. Que te convenía tenerme cerca. Su cara ardió de vergüenza. Miró a Matteo y Luca. Se dio cuenta de que la estaban escuchando sin pretender ocultarlo. «¿Podemos hablar en privado?», preguntó bajísimo. «¿Para qué? ¿Te preocupa que ellos se enteren?» Ella no respondió. Solo se quedó quieta, tragando saliva. 27 días, Giulia. Empieza por Zillow. Se marchó llorando. Luca retomó el pulido del tanque de combustible y murmuró: «Jefe, eso fue frío». «Solo estoy cansado», respondí. El jueves fue el desfile. Carmela y Rosa entraron al taller como si fueran dos inspectoras pretendiendo cerrar el lugar. Cruzaron la zona de trabajo ignorando el cartel de solo empleados. Rosa, siempre impecable, llevaba tacones. Un error monumental en un taller. En menos de 5 segundos pisó un charco de desengrasante y casi se desplomó. Se salvó por puro reflejo al agarrarse de una mesa. Carmela ni se inmutó, caminaba directa hacia mí como una tormenta elegante. «Enzo», dijo con autoridad, «necesitamos aclarar esta situación». «No, no necesitamos». «¿Cómo dices?», preguntó con ese tono soberbio que usaba cada vez que el mundo no la trataba como ella creía merecer. «Ya está resuelto». Rosa intervino inmediatamente. «¿En serio vas a echar a Giulia por una simple conversación?» «Por 4 años de que me usaran», respondí sin levantar la vista del carburador que estaba ensamblando. Carmela intentó suavizar el enfoque. «Enzo, estoy segura de que Giulia no quiso decir». ¿Se estaba riendo?, la interrumpí. «Dijo que solo sigue conmigo porque le conviene. Y que se moriría si llegaba a casarse conmigo». Carmela se quedó petrificada. Rosa dejó de respirar por un segundo. Dijo eso con el altavoz encendido. «Tú estabas ahí», añadí mirando directamente a Rosa. «Fuiste tú quien le sugirió buscar algo mejor». Rosa retrocedió un paso completo como si le hubiera caído un golpe. Entonces levanté la vista de mi trabajo por primera vez, fijé los ojos en ellas y dije: «Para ustedes nunca fui suficiente para tu hija». Me lo dejaron claro cada domingo. Y supongo que tenían razón. Actué en consecuencia. Me planté en medio del taller y solté lo que tenía atravesado desde hacía tiempo, que merecía algo mejor. De inmediato, el ambiente se quedó completamente mudo. Matteo sonreía de lado, como si lo estuviera disfrutando. Luca ya tenía el móvil listo, grabando todo. Y Carmela, que hasta hacía un instante parecía segura de sí misma, se puso roja de indignación. «¿Cómo te atreves?», me soltó, temblando de rabia. Yo ya había acumulado demasiados comentarios. Cada burla sobre mi trabajo, cada insinuación de que no era suficiente porque uso mis manos para ganarme la vida, desde el primer día habían dejado claro que, según ellos, yo nunca estaría a la altura de Giulia. «Solo intentábamos ayudarte a mejorar», respondió Carmela con esa condescendencia que siempre cargaba. «Como cuando te dije que abrieras un Jiffy para esos manchones de grasa, que realmente eran callos». Entonces Rosa, intentando suavizar la situación, intervino. «Giulia te quiere. Solo está confundida. No tomes decisiones precipitadas». «Giulia ama mi apartamento», respondí. «Y mi tarjeta de crédito. En 27 días puede ir a confundirse a otro sitio». No respondieron nada. Simplemente salieron, subieron al Buick y se marcharon sin una sola palabra más. Luca se acercó, aún con el teléfono en la mano. «Tengo todo grabado». «Mándamelo», le pedí. El viernes, Giulia intentó una estrategia nueva. Apareció sin avisar mientras estaba empacando mis cosas. Cuando vio las cajas, perdió la calma. «¿De verdad piensas mudarte? Es una locura». «El contrato es mes a mes», le dije mientras cerraba una caja. «Me voy. Tienes 3 semanas. ¿Y a dónde se supone que voy a ir?».
Ese es tu problema. Quizá Vittorio tenga un cuarto libre. Estás siendo cruel. No. Estoy poniendo punto final. Tú querías mejorar. Adelante, mejora. Pero sin mí. Intentó abrazarme. Me aparté. No. Cometí un error, murmuró. Cometiste un error de 4 años. Y solo lo lamentas porque te descubrieron. Terminé de empacar, llevé todo a la camioneta y la dejé allí, de pie en un apartamento vacío, tratando de entender cómo se había derrumbado todo tan rápido. Esa misma noche Matteo me escribió. Vi que tu cuñada pasó por el taller. Lástima que me lo perdí. Fue glorioso. Carmela ni podía hablar. Perfecto. Tenía 3 semanas y estaba desmoronándose. Lo confirmé por las publicaciones desesperadas que hacía en Facebook sobre buscar departamento. Era oficial, el paseo gratis se había acabado. Las 2 semanas siguientes fueron casi un espectáculo. Giulia empezó a aparecer en cualquier lugar donde sospechaba que yo estaría, hasta que Matteo le advirtió que llamaría a la policía por acoso. Su situación digital era un incendio, mensajes vagos sobre cómo la gente desecha años de amor como si nada. Nuestros amigos en común tomaron partido. La mayoría apoyó mi versión al enterarse de lo ocurrido. Giulia intentó reescribir la historia varias veces, pero todos compararon versiones. La verdad corrió rápido. Luego Rosa publicó en Facebook una frase sobre que el amor real es perdonar. Le preguntaron qué quería decir y contó que su hermana estaba sufriendo porque su novio, yo, estaba siendo cruel. Entonces Darío y su novia, Chiara, la destrozaron en los comentarios. Pusieron la historia completa. Rosa borró la publicación, pero ya era tarde, las capturas habían volado por todas partes. Incluso la compañera de cuarto de Giulia en la universidad me escribió preguntando si era cierto. Le envié el vídeo de Carmela y Rosa en el taller. Me respondió, no puedo creerlo, esquivaste una bomba nuclear. Luego lo compartió en su grupo de amigas. En menos de 20 minutos sacaron a Giulia del chat. Fue justo en esa etapa cuando conocí a Alessandra. Entró al taller porque quería restaurar una Honda CB900 de 1981 que había heredado de su abuelo. Trabajaba como tatuadora en un local en Laurenseville y llegó con ropa desgastada, un top sencillo y los brazos cubiertos de tinta. Tenía incluso suciedad bajo las uñas de tanto intentar arreglar la moto por su cuenta. Traía la moto en un carrito. El estado era terrible, motor trabado, depósito oxidado, asiento roto. Intenté reconstruir los carburadores, me confesó, y creo que solo los destruí más. Me cayó bien enseguida. Hablaba directo, sin vueltas, sin tonterías. Estuvimos conversando sobre motos como 20 minutos. Tenía heridas frescas en las manos de tanto trabajar en ella. Le expliqué el proceso de desmontaje, y ella sacó una libreta sin dudar para apuntar todo. Agendamos el ingreso de la moto y dejó su número para actualizaciones. Cuando salió, Luca me dio un codazo. Hermano, está interesada. Es una clienta. Está soltera y sabe lo que es un carburador. Piénsalo. No podía discutirle mucho. Ese mismo día le envié un mensaje a Alessandra con algunos detalles técnicos. Ella respondió preguntando si quería comer algo y seguir hablando del proyecto. Acepté. Nos vimos el jueves. Hablamos de su abuelo, de mi taller, de su trabajo como tatuadora. Tenía historias increíbles, uno quería cubrir el nombre de su ex con un retrato de la nueva novia, llevaban 3 días saliendo. Yo le conté sobre encargos absurdos, como la mujer que pidió mezclar las cenizas de su esposo en la pintura de su Harley. ¿Y lo hiciste? Me preguntó. Sí. Pinté el tanque azul metálico con las cenizas en la laca. Lloró cuando lo vio. Alessandra se quedó callada un instante, conmovida. Eso es especial. Haces un trabajo que importa. Seguimos conversando hasta que cerró el restaurante. No hubo intención forzada, solo comodidad. Mientras tanto, el plazo de mudanza de Giulia se acercaba. Había conseguido un departamento en Shadyside con 2 compañeras. Un evidente descenso de nivel, pero es lo que sucede cuando se destruyen los puentes propios. El sábado, justo antes de su fecha límite, llegó totalmente alterada. Ya firmé el contrato. ¿Estás feliz? Mucho, respondí. El alquiler es 1.200 más servicios. Pero yo te pagaba 600. ¿Cuándo te acordabas? Yo cubría todo lo demás. No puedo creer que hagas esto. Tú provocaste todo. Me fui. Esa noche, Darío organizó una reunión en su departamento. Amigos cercanos, comida y un buen ambiente. Alessandra vino y encajó perfectamente. Darío me llamó aparte. Hermano, esta chica sí es normal. Van 3 semanas y ya se nota la diferencia. Giulia era un desastre. No pude contradecirlo. Lo mejor vino después, el caos real empezó cuando todas las suscripciones que ella usaba quedaron canceladas.
Descubrí que dependía de mis servicios para hacer su trabajo. Su productividad cayó en picada. Tenía 3 presentaciones esa semana y todas requerían herramientas de diseño que ya no podía abrir. Pidió acceso urgente a la empresa y le dijeron que siempre tuvo acceso a las cuentas corporativas. Tuvo que admitir que usaba suscripciones personales. Su jefe empezó a hacer preguntas incómodas. Una semana más tarde, la pusieron en un plan de mejora por incumplimientos, mala calidad y uso no autorizado de software. Publicó una historia vaga en Instagram insinuando un ambiente laboral tóxico. Alguien de su empresa la vio y la reportó a recursos humanos. Luego vino la caída del gimnasio, cancelación, sesiones perdidas. Y la guinda del desastre, su seguro de auto. La cobertura había caducado. 2 días después la detuvo un oficial en la ruta 28 por una luz trasera rota. Cuando revisó sus datos, vio que no tenía seguro y que la matrícula llevaba 3 meses vencida. Le incautaron el coche en el acto. Ella había ignorado todas las notificaciones de renovación, convencida de que, como siempre, yo terminaría ocupándome. Durante años había sido yo quien resolvía esos trámites aburridos, desde las renovaciones del seguro hasta las inspecciones anuales, así que simplemente dejó pasar los avisos sin siquiera abrirlos. Cuando por fin se dio cuenta, ya era tarde, el coche había sido remolcado, acumulando una multa inicial de 350, más 45 diarios por almacenamiento. Cuando llegó al depósito y le explicaron lo que debía, casi se desmaya. No tenía cómo pagar ni un cuarto de la cantidad. El coche permaneció allí 6 días, sumando cargos. Al final terminó recurriendo a Carmela, que no solo le prestó el dinero, sino que le exigió firmar un pagaré auténtico, bien redactado, con intereses y fecha límite. Ni siquiera le dio margen para negociar. Carmela siempre había sido extremadamente estricta con el dinero, así que no me sorprendió. Unas horas después, Darío me envió una captura. Era una publicación que ella había hecho en Facebook. Decía que estaba viviendo la peor semana de su vida, coche remolcado, gastos imprevistos, mudanza, estrés, y cuando alguien le preguntó qué había pasado con el carro, ella me culpó a mí, a su ex. Ni tardó 5 minutos en recibir una respuesta. Chiara, la novia de Darío, le comentó que eso no era rencor ni mala suerte, sino consecuencias. La publicación desapareció enseguida, como si nunca hubiese existido. Su vida tras la separación era un caos. La convivencia con las nuevas compañeras de piso fue un desastre desde el día 1, una trabajaba de noche, la otra pasaba horas grabando TikToks con luces de colores a las 3 de la mañana. Ella, estresada, ya estaba intentando salir con un tipo de oficina que apenas la llamaba. Nada le estaba funcionando. El alquiler en Shadyside era de $1.200 mensuales, su parte de los 3.600 del total del departamento. No podía sostenerlo ni aunque quisiera. Por eso el alquiler de Darío, que le había ofrecido una habitación a 800 al mes, era ideal. Y para mí también, porque el edificio tenía un pequeño estacionamiento donde podía trabajar en motos sin que nadie protestara. Alessandra solía pasar con frecuencia. A veces llegaba para ver cómo avanzaba la restauración de su Honda CB900, otras simplemente para conversar o tomar un café. Trabajaba en un estudio de tatuajes y siempre traía historias curiosas de clientes excéntricos, artistas nocturnos o anécdotas divertidas. Una noche fuimos a comer pizza cerca del taller, y me mostró fotografías antiguas de su abuelo compitiendo en carreras de pista plana. Contó que él había muerto cuando ella tenía 16 años, y que la moto había quedado guardada en el garaje de la familia. Su padre había considerado venderla, pero ella insistió en conservarla porque representaba los recuerdos más felices de su adolescencia. Le enseñé las fotos del desmontaje, del motor sobre la mesa, del chasis limpio. Ella sonrió con una mezcla de nostalgia y alivio. Tu abuelo estaría muy orgulloso, le dije. Gracias por tomarte esto tan en serio, respondió. Y, Enzo, sé que acabas de salir de algo complicado. No quiero presionar, pero me gusta mucho pasar tiempo contigo. Estoy en la misma página, le aseguré. Esa misma noche Giulia llamó desde un número oculto. Su voz temblaba. Enzo, por favor, 30 segundos. Cometí un error enorme. Estoy viendo a un call de vida, y creemos que deberíamos intentarlo de nuevo. No levanté la voz, pero fui firme. No va a pasar. La gente cambia. No cuando están desesperados, respondí. He seguido adelante. Haz lo mismo. Colgué y la bloqueé. Poco después, Matteo me escribió. Giulia me llamó para que te convenciera. ¿Qué le dijiste? Le respondí, que dejara de intentar contactarme. Le dije que estoy conociendo a alguien. Él contestó, bien hecho. Esa tatuadora es perfecta para ti. Quizá tenía razón. Porque los siguientes 3 meses fueron increíblemente buenos. El taller estaba en su mejor momento. Terminamos la restauración del CB900 del abuelo de Alessandra y cuando ella la vio terminada,
con la pintura original brillando, el cromo impecable y el motor rugiendo suave como una máquina nueva, rompió a llorar. La llevó a una exhibición de motos clásicas y ganó el premio a la mejor restauración de su categoría. Cuando regresó con el trofeo, me abrazó diciendo que su abuelo habría amado verla así. Un mes después de terminar su moto, empezamos a salir oficialmente. Con ella no había juegos raros ni dudas absurdas. No había vergüenza, ni comparaciones, ni humillaciones veladas. Alessandra presumía sin problema que su novio restauraba motos. Subía fotos a Instagram desde el taller, invitaba a sus amigos artistas a conocer el lugar, y uno de ellos incluso terminó encargando la restauración de una Ironead del 73. Mientras todo eso pasaba, Salvatore me escribió para disculparse por el comportamiento reciente de Carmela. Me invitó a almorzar. Terminamos reuniéndonos cada pocas semanas, hablando de motos, viajes y decisiones tardías en la vida. Descubrí que llevaba años sintiéndose preso en el típico ambiente de club social, donde todo giraba en torno a aparentar. Confesó que estaba considerando comprarse una moto, quizá una Harley para escapadas de fin de semana. Carmela no está nada contenta, me dijo mientras comíamos. No me sorprende, respondí. Pues tendrá que aceptarlo. Tengo 62 años. Si quiero una moto, me la compro. Lo ayudé a encontrar una Street Bot 2015 en perfecto estado. La recogió hacía una semana, con la sonrisa más juvenil que le había visto. Me dijo que era la primera compra importante que hacía en 20 años sin pedir la aprobación de Carmela. En paralelo, Rosa había terminado su relación con Marco. Al parecer él tenía una aventura con alguien de su oficina y el departamento que habían adquirido juntos estaba por ponerse a la venta. A veces la vida devuelve lo que uno siembra. Mientras tanto, Giulia se estaba viniendo abajo. Sus publicaciones motivacionales en LinkedIn sobre reinventarse empezaron a sonar desesperadas. Cambió de trabajo 3 veces en 2 meses, y las compañeras de piso terminaron distanciándose. Se mudó de nuevo, esta vez a un estudio más caro solo porque estaba de moda. No pregunté nada, pero los amigos en común contaban las novedades sin que yo lo pidiera. A la gente le encanta el drama. Y entonces llegó la noche que consolidó mi reputación para siempre. Era el cumpleaños de Darío. Reservó la parte trasera del local de Nino, un sitio pequeño pero con buenas salitas y mejor ambiente. Fui con Alessandra. Matteo y Luca llegaron poco después. Éramos unas 20 personas riendo, bebiendo y pasando un buen rato. Después de un tiempo, yo estaba sentado con Darío y Matteo discutiendo sobre los Steelers, mientras Alessandra hablaba animadamente con un grupo de amigos de él. De pronto, la puerta se abrió y entró Giulia, completamente ebria, tambaleándose. Tenía el maquillaje corrido, el cabello revuelto, el vestido demasiado elegante para un jueves en un bar sencillo. En la mano llevaba una pequeña caja. El local quedó en silencio. Darío me miró con una mezcla de sorpresa y resignación. «Hermano». «Sí», respondí. «Esto va a ponerse interesante». Ella avanzó chocando contra mesas y sillas, disculpándose con los muebles como si fueran personas. Finalmente llegó a mí. Intentó ponerse seria, pero era imposible. «Enzo, necesito hablar contigo. Estás borracha. Deberías irte». «No, tengo que hacer esto. Ahora». Toda la sala estaba pendiente. Alessandra se levantó, sin entender qué ocurría. Giulia abrió la caja. Era elegante, cara, y probablemente producto de más deuda. «Cometí un error», balbuceó. «El peor. Llevo 3 meses dándome cuenta de lo que arruiné. Tú eras lo mejor que me había pasado y fui demasiado tonta para verlo. Quiero casarme contigo». «Tengo novia», dije señalando a Alessandra, que levantó la mano con calma. Giulia la miró, luego a mí, luego otra vez a ella, como si su cerebro no pudiera procesarlo. ¿Quién es ella? Pero, estuvimos juntos 4 años. Y llevamos 3 meses separados, respondí. Es momento de seguir adelante. La novia de Darío, Chiara, se levantó y habló con la claridad que Giulia había perdido. Giulia, él está literalmente en una cita. Mira el entorno. Por favor, entiende la situación. El silencio que siguió fue histórico. Luca fue el primero en romper el silencio desde el fondo del local. Con un tono que retumbó en toda la sala, soltó. Te llamó un caso de caridad en la cena del domingo. Las palabras cayeron como un golpe seco. Vi cómo el rostro de Giulia perdía el color de inmediato. Se giró hacia la gente reunida alrededor, como si recién estuviera entendiendo lo que había hecho. Había intentado proponerme matrimonio delante de unas 20 personas, incluida mi novia actual, Alessandra. Su expresión cambió por completo. Del susto, pasó a un rojo intenso. ¿Te moviste tan rápido?, me lanzó, como si yo fuera el que estaba rompiendo algo. Me moví cuando escuché lo que dijiste, respondí con calma. Esto es simplemente yo eligiendo ser feliz.
El estuche del anillo seguía abierto en su mano, temblando. Julia miró el anillo, luego a mí, y después a Alessandra. De repente empezó a llorar de forma descontrolada. El rímel comenzó a correrse, dejando líneas negras por toda su cara. No podía respirar bien, cada bocanada de aire era un sollozo que toda la sala escuchó con claridad. Esto no es justo, gimió entre lágrimas. Tú tenías que esperarme. Matteo, sin perder la compostura, respondió inmediatamente. ¿Esperarte para qué? ¿Para que terminaras de ir de compras? Varias personas se echaron a reír. Y no eran únicamente mis amigos, había desconocidos disfrutando el espectáculo. Julia se desplomó emocionalmente. Sus hombros temblaban. El estuche cayó al suelo y el anillo salió rodando hasta meterse bajo una silla. Nadie siquiera intentó recogerlo. ¿De verdad creen que esto es gracioso? Estoy hablando desde el corazón, gritó ella. Luca volvió a intervenir, sin piedad. Tú dijiste que él sería una vergüenza si lo llevabas a eventos de tu empresa. Y Chiara le contó a tu hermana que estabas con él solo por conveniencia. Julia miró alrededor y encontró decenas de ojos fijados en ella. No había compasión, solo la típica fascinación morbosa de quien ve un accidente en cámara lenta. Y como si fuera poco, identifiqué a alguien grabando todo con el móvil. Ella se agachó para recoger el anillo bajo el taburete, con las manos temblorosas. Apenas lograba ponerse de pie cuando ocurrió lo que terminó de destruir la escena. Darío sacó su móvil, abrió la app de pagos y escribió algo rápido. Presionó enviar a propósito, lo suficientemente fuerte para que todos escucharan la notificación. Mi teléfono vibró en el acto. Los que estaban cerca de él se doblaron de risa. Julia se quedó congelada. ¿Qué hiciste?, preguntó con la voz rota. Darío levantó su móvil mostrando la pantalla para que todos pudieran verla. Le envié a Enzo una solicitud. 4 años de alquiler y suscripciones. Te toca pagar 28.800. Hora de ponerse al día. La reacción de la gente fue inmediata. Alguien literalmente escupió la bebida de la sorpresa. Incluso un camarero se reía. Eso no es, yo no, balbuceó Julia. Claro que puedo, respondió Darío. Y lo dejé público. Matteo sacó su teléfono también. Alguien gritó. Etiqueten su cuenta del trabajo. Otro añadió. Súmale el seguro del coche que nunca pagó. Buena idea, dijo Darío, tecleando de nuevo. Otros 3.500. De nuevo sonó la notificación. Varias personas hicieron capturas de pantalla. Una de esas imágenes terminó en Instagram antes de que Julia llegara siquiera a la salida. Estaba pálida, mareada. El estuche del anillo vibraba entre sus manos. Chiara, muy tranquila, le dijo a Alessandra con un tono que varios escucharon. Me caen bien tus amigos. Desde el fondo, un desconocido gritó. Rechaza la solicitud, hermano. No le debes nada. Julia cerró el estuche de golpe, giró sobre sus talones y salió corriendo. En el camino se chocó con una silla, volvió a soltar el estuche, pero esta vez ni se molestó en recogerlo. Simplemente siguió huyendo. Darío caminó hasta donde había caído el estuche, lo recogió, lo abrió y miró el anillo bajo la luz. Un segundo, dijo. Se volvió hacia el camarero. ¿No tienes una lupa de joyero por ahí? Sí, respondió él, todavía riendo. La dejó un comprador de empeños el año pasado. Darío examinó el anillo. Y entonces soltó una carcajada tan fuerte que varios se quedaron en silencio. ¿Qué pasa?, preguntó Matteo. Darío levantó el anillo para que todos lo vieran. Circonia cúbica. Un anillo falso. Fue como encender una mecha. La sala entera estalló. Las próximas alitas van por la casa por semejante nivel de miseria, anunció el camarero. El lugar entero celebró como si fuera un espectáculo. Luca agregó. Vino a proponer matrimonio con un anillo de $40 y la actitud de una millonaria. Matteo alzó su bebida. Brindemos por las mujeres baratas con aspiraciones de lujo. La gente rugió. Alguien comenzó a aplaudir despacio. Y luego todos se unieron hasta que se convirtió en una ovación de pie, probablemente la mayor humillación pública que Ninos había visto. El camarero nos llevó 3 platos de aperitivos gratis. Por el show, caballeros. Alessandra se acercó sonriendo. Así que esa era tu ex. Se veía estable. Un caos, respondí. Pero ya no es mi problema. El ambiente después de todo aquel espectáculo se volvió casi festivo. La gente seguía acercándose a nuestra mesa, curiosa por entender cómo se había llegado a semejante escena. No era simple morbo, muchos querían escuchar la secuencia completa, desde el principio, como si estuvieran viendo los episodios finales de una serie que llevaban semanas siguiendo. Cada vez que repetía la historia, las carcajadas se hacían más fuertes, algunos incluso pedían a sus amigos que se acercaran para no perderse nada. El lugar,
que normalmente tendría un murmullo constante y relajado, estaba lleno de conversaciones cruzadas sobre lo ocurrido. Había quienes hacían preguntas, otros intentaban reconstruir los comentarios más picantes, y algunos se limitaban a brindarnos una mirada cómplice, como si hubieran sido testigos privilegiados de un momento que iban a contar durante meses. Yo me recosté en la silla por primera vez en horas, dejando que la adrenalina bajara poco a poco. Me sorprendió darme cuenta de que, a pesar del caos, me sentía más ligero de lo que había estado en mucho tiempo. La humillación pública no había sido mi objetivo, pero la verdad es que ver cómo la fachada que Julia había construido durante años se desmoronaba frente a todos, bueno, era imposible no sentir cierto tipo de liberación. En medio de esa energía inesperadamente alegre, me di cuenta de que estaba rodeado de gente que realmente se preocupaba por mí. Matteo, Luca, Darío, cada uno había intervenido sin titubeos, como si defenderme fuera algo natural. Alessandra se había quedado cerca todo el tiempo, apoyando una mano en mi hombro cada vez que alguien se acercaba demasiado o cuando algún curioso cruzaba la línea. Al final de la noche, cuando el local empezó a vaciarse, agradecí al camarero por los aperitivos y por tomar todo con humor. Él solo sonrió y dijo que cosas así no pasan todos los días, como si hubiera disfrutado más que cualquiera la función improvisada. De camino a casa, pensé en cómo habían cambiado las cosas. El taller estaba estable, con más trabajo del que podía abarcar, y mi equipo confiaba en mí. Salvatore y yo seguíamos organizando nuestro viaje en moto por la montaña, algo que llevaba años queriendo hacer. Era una señal de que mi vida se movía hacia adelante, no hacia atrás. Sabía que Julia, probablemente escondida en casa de sus padres, estaría enfrentando a Carmela y a Rosa, que no eran precisamente conocidas por su sutileza. Pero por primera vez no sentí rabia, ni nostalgia, ni necesidad de justificar nada. Lo que sucediera con ella ya no tenía relevancia para mí. Mientras cerraba la puerta de mi casa esa noche, tuve una certeza sencilla pero poderosa: cuando uno deja atrás a quien lo limita, la vida se acomoda de formas inesperadas. Y aunque no lo planeé, aquella noche se convirtió en el recordatorio perfecto de que crecer y avanzar, sin mirar atrás, puede ser la respuesta más contundente que uno puede dar. Y así, sin ruido, sin dramatismos, entendí que la verdadera victoria no había sido la humillación pública, sino haber recuperado mi propio camino. Aquí estaba, libre, tranquilo, y listo para seguir construyendo algo que, a diferencia del pasado, sí valiera la pena.